Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre el famoso telescopio James Webb. De este aparato que se viene hablando hace algunos meses por las imágenes que ha revelado del espacio exterior, ¿no? Es el aparato o el telescopio más potente jamás construido, esto nos dice la ciencia, y ha llamado la atención no solamente por la calidad de las imágenes que ha revelado, sino que también estas imágenes han generado una polémica porque lo que los científicos han notado, han visto derivado de estas imágenes, parece no cuadrar del todo con ciertas teorías científicas del origen del universo y de la vida, tales como el Big Bang, y que algunos aseguran que irían en contravía a lo que esta teoría afirma. Hoy vamos a estar analizando algunas de las noticias y de la polémica en torno al James Webb y el Big Bang, y al final vamos a entregar nuestra visión sobre ese origen, sobre el origen de los universos. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la nota de este famoso telescopio, las noticias que han venido saliendo del James Webb. ¿Qué nos revela la primera imagen del telescopio espacial más poderoso y cómo cambia lo que sabemos sobre el universo? Esto viene sonando desde julio. Aquí vemos en pantalla esta primera imagen del James Webb, donde, según los astrónomos y todos los científicos de la NASA, bueno, aseguran que esto son una cantidad importante de galaxias, ¿no?, que se logran visualizar en el fondo de lo que es el universo. Y esta ha sido una de las fotografías de la polémica porque, según ellos, y ahora la nota lo va a ir desglosando, son galaxias muy antiguas y no deberían verse como se ven en esta imagen. Esta es la mejor imagen que tenemos de las profundidades del cosmos. Es un viaje al pasado sin precedentes. Es el universo como nunca lo habíamos visto. El lunes 12 de julio la NASA publicó la primera imagen captada por el telescopio espacial James Webb, el instrumento más poderoso que jamás se haya construido para observar el espacio profundo. Lo que muestra la foto es una aglomeración de miles de galaxias ubicadas 4.600 millones de años luz en una región conocida como SMACS 0723. Esta es la imagen infrarroja más profunda y nítida jamás tomada del universo primitivo. La visión infrarroja es la mejor tecnología disponible para observar el espacio profundo, porque permite ver a través del polvo y las nubes tras lo que se pueden esconder estrellas recién nacidas. Por eso se espera que el James Webb sea clave para develar misterios sobre el origen del universo. Esta es la primera imagen increíble y detallada del espacio profundo captada por este telescopio. Aquí vemos, esta es la imagen famosa que se ha publicado en todos los medios noticiosos, donde se ven este cúmulo impresionante de galaxias con su forma particular espiralada. La semejanza en la creación, ahí la podemos ver. La luz de las galaxias, que ha tardado miles de millones de años luz en llegar hasta nosotros. Para que te hagas una idea del nivel de detalle, imagina que pones un grano de arena en tu dedo índice y estiras tu brazo hacia el cielo. Ese grano de arena equivale a la porción del universo que el James Webb captó en su imagen. Mira cuántas galaxias caben en tan solo un grano de arena. La imagen tiene fascinados a los astrónomos, pero ¿qué muestra exactamente y por qué marca un hito para la comprensión de nuestro universo? Bueno, lo primero que llama la atención es la magnificencia, ¿no? El tamaño de la creación impresionante y lo poco que podemos captar y comprender de ella. Una lupa para ver el universo. Las galaxias que se ven en la foto emitieron su luz hace 13.000 millones de años, unos 800 millones de años después del Big Bang. Y aquí es donde comienza la polémica, ¿no?, que ha generado esto, porque recordemos que, según la ciencia oficial basada en la teoría del Big Bang, el universo tendría un tiempo aproximado de 13.800 millones de años desde el momento que, según ellos, se dio el Big Bang. Ese sería el tiempo total. Así, la imagen es como una máquina del tiempo que nos acerca a los orígenes de nuestro universo. Y estas galaxias que se han mostrado en la imagen tendrían unos 13.000 millones de años.
Entonces ahora vemos el porqué de la polémica. La foto del James Webb es la imagen infrarroja que más se ha adentrado en el pasado, pero no es la que ha logrado llegar más hacia atrás. Otras misiones no infrarrojas como COBE o WMAP ya habían observado cómo era el universo tan solo 380.000 años después del Big Bang, cuando aún no existían las estrellas ni las galaxias. Esta es más o menos la estructura, ¿no?, que tendría el James Webb, un aparato tecnológico que, como dicen ellos, es el más potente que se ha fabricado hasta ahora para la observación del universo. La imagen muestra el cúmulo de galaxias tal como era hace 4.600 millones de años, que es lo que ha tardado la luz en llegar hasta nosotros, según los cálculos que ellos hacen. La masa combinada de este cúmulo de galaxias actúa como un lente gravitacional, un fenómeno que funciona como una lupa que distorsiona y magnifica la luz de otras galaxias que están incluso más distantes. El fenómeno del lente gravitacional, que es la forma que tiene como ovalada, ¿no?, la imagen. A eso le llaman ellos lente gravitacional. Es el equivalente astronómico de un lente de zoom en un telescopio. Lo que llama la atención de la foto son las galaxias distorsionadas, dice Lisa Dan, astrónoma de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, citada por la revista Nature. No se parecen a ninguna otra galaxia que conozcamos. Gracias a esta imagen y al efecto del lente gravitacional, los investigadores podrán ver por primera vez detalles de galaxias jóvenes que de otra manera serían demasiado tenues. Eso les servirá para aprender más sobre la masa, la edad, la estructura y las composiciones de las primeras galaxias del universo. ¿Cómo el telescopio Webb verá el pasado? Bueno, aquí muestra, la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar, así que vemos la estrella, nuestro Sol, como era hace 8 minutos. Está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. La luz de una estrella distante puede tardar años en atravesar la inmensidad del espacio, así que la vemos como era hace años. La estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar es Alpha Centauri, que como dice ahí, como era hace 4 años. La luz de las primeras estrellas comenzó su viaje hace miles de millones de años, así que el telescopio Webb verá cómo eran estas estrellas en ese entonces. Esos son los datos que él está recopilando. Y aquí muestran como una especie de línea del tiempo, donde dice que el Big Bang, según ellos, ocurrió hace 13.800 millones de años. Luego vino una edad oscura de hace unos 13.700 millones de años. Primeras estrellas y galaxias, que según esta línea del tiempo es a donde el James Webb ha podido ver. Crecimiento de las galaxias, 13.000 millones de años y tiempos modernos. 13.800 millones de años solo tendría de existencia el universo. Esto según los datos oficiales. Por primera vez podemos ver los detalles de estas primeras galaxias que albergan las primeras generaciones de estrellas que se formaron en el universo, indicó Catherine Trott, investigadora del Centro de Investigación de Radioastronomía en Australia, en declaraciones que recoge el servicio de prensa especializado SCIMEX. Estas galaxias se formaron en un universo mayormente oscuro, lleno de gas de hidrógeno, neutro y muy diferente al cosmos que vemos hoy. 100 veces mejor que el Hubble sería este telescopio, el James Webb. Hasta ahora las mejores imágenes del universo habían sido captadas por el telescopio espacial Hubble, pero el James Webb es 100 veces más sensible. Por eso es capaz de mostrar objetos que nunca antes se habían visto. Un ejemplo son los puntos rojos brillantes que se ven en la foto. Estas son galaxias que se detectan en el universo muy primitivo. Están tan lejos que la cobertura de longitud de onda del Hubble no es suficiente para detectar la luz que proviene de ellas. Bueno, aquí vemos la comparación entre ambos telescopios y vemos cómo el Hubble era, según los datos recogidos por ellos, limitado, no podía dar una imagen tan precisa, tan nítida, tan detallada, y a la izquierda vemos el James Webb con una imagen mucho mejor. Se pueden ver los colores de las galaxias, se pueden ver como más nítidas, más claras, y esto es gracias a la potencia. Por supuesto, de todo esto quedan grandes preguntas. Las capacidades del telescopio Webb están ajustadas para abordar algunas de las preguntas más profundas
en nuestra exploración del universo, dice Fred Watson, astrónomo del Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos de Australia. ¿Cuándo se formaron las primeras estrellas y galaxias? ¿Cómo evolucionaron? ¿Y qué podemos aprender sobre los exoplanetas que orbitan estrellas en la vecindad del Sol, incluyendo su potencial para albergar vida? Se pregunta Watson. Esta es una de las preguntas que los científicos intentarán resolver con este telescopio. Y esta imagen es solo el comienzo. El James Webb está diseñado para observar hasta unos 13.500 millones de años en el pasado, con lo cual se podrán tener más pistas de cómo se formaron los sistemas estelares o cómo luce el centro de nuestra galaxia. También podría revelar secretos sobre las enigmáticas materia oscura y energía oscura, que componen el 85% del universo y de las que se sabe muy poco. O como lo dijo el propio Bill Nelson, director de la NASA, durante la presentación de la imagen, seremos capaces de lograr respuestas de las que ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas. Bien, esto es lo que ellos esperan resolver con este telescopio tan potente. Los misterios de la vida, del universo, de la creación, del origen, de la materia oscura, la energía oscura, las grandes preguntas que la ciencia se ha hecho con respecto al universo. En este canal hemos hablado de varios de estos temas. Hemos hablado de la energía oscura, hemos hablado de la materia oscura, hemos hablado del Big Bang y cómo esta teoría no representa realmente el origen de todo lo que existe. Hemos tocado varios temas científicos aquí, obviamente siempre aclarando desde nuestra investigación. Y hoy estaremos también tocando precisamente el tema del origen. Ahora, los datos del James Webb ponen en duda el Big Bang. Es una de las polémicas que desató. El Big Bang sigue siendo la teoría cosmogónica prevalente, pero nuevas observaciones han introducido importantes incógnitas que necesitan una respuesta de los astrofísicos. No, la teoría del Big Bang no ha sido invalidada por las últimas observaciones del telescopio espacial James Webb, pero los nuevos datos muestran serias inconsistencias entre las galaxias observadas y la teoría que es actualmente la más aceptada para explicar el origen del universo y nuestra misma existencia. Recuerden lo que leíamos ahora. Según ellos, el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años al pasado. Y los datos que arrojó el James Webb de las galaxias que se observaron en la imagen, según esto, esas galaxias tendrían unos 13.000 millones de años de antigüedad. Y por esto los científicos se preguntan que cómo es posible que haya o más bien que haya tan poca diferencia de tiempo entre la existencia de estas galaxias y el origen del universo. De ahí es donde se comienzan a generar las dudas. Cuando comenzaron a salir los primeros estudios sobre las galaxias supuestamente más antiguas jamás observadas, la estupefacción se apoderó de astrofísicos y cosmólogos de todo el mundo. Si los datos son ciertos y estas galaxias son realmente tan antiguas, la teoría del Big Bang, que afirma que el universo se expandió de un estado inicial de alta densidad y temperatura, no podría ser como los científicos imaginan. Algo en la física puede estar equivocado, sí, puede, pero eso no significa que la teoría haya quedado obsoleta de repente. ¿Qué es lo que se ha descubierto exactamente? Alison Kirkpatrick, profesora asistente de física y astronomía de la Universidad de Kansas, experta en agujeros negros supermasivos y polvo espacial, resumía perfectamente el estado mental en el que se encontraba la comunidad científica después de las observaciones del James Webb. Ahora mismo me encuentro a mí misma tumbada, despierta a las 3 de la mañana, preguntándome si todo lo que he hecho en mi vida estaba equivocado. Esa era la preocupación por lo que el James Webb estaba revelando. Parece que sí, parece que hemos estado equivocados como humanidad, porque no solamente son los científicos, como humanidad en el tema del origen del universo. Kirkpatrick respondía así a la revista Nature, a los estudios publicados que afirmaban haber encontrado galaxias que existieron hasta solo 180 millones de años. El problema no era la edad de esas galaxias, sino la forma que tienen. Son demasiado grandes y con formas regulares definidas. Según la teoría inflacionista del Big Bang, es imposible que galaxias similares a Andrómeda o la propia Vía Láctea
existan tan cerca del supuesto origen del universo. Claro, si estas galaxias, según los datos que se mostraron, estuvieran tan cerca del Big Bang, primero serían muy pequeñas, porque fueran galaxias primarias apenas en formación. Y segundo, no tuvieran ya la forma definida, espiralada, como se puede ver en la imagen. O sea que aquí ocurren dos cosas. O la teoría del Big Bang, como muchos de ellos se cuestionan, está errada, está mal. No entraría esa teoría realmente a explicar el origen del universo, sino que faltarían muchas más cosas. O el telescopio James Webb está mal. Una de las dos. Pero aquí hay alguna falla. O falló la teoría o el telescopio no arrojó los datos exactos. Esto lo digo por lo que opinan algunos científicos, que puede que las mediciones no estén bien, es decir, se comienzan a justificar los resultados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tumbar de la noche a la mañana la teoría del Big Bang, que es la que, según ellos, explicaría el origen de todo. Entonces ellos tienen que reevaluar, tienen que revisar, tienen que desmentir, tienen que tapar, para que esto no se salga de control. Esas galaxias tan remotas tienen que ser pequeñas y de forma irregular, como bolas de algodón, pero la reflexión nocturna de Kirkpatrick no significa que descarte el Big Bang. Necesidad de respuestas. Don Lincoln, científico senior en el laboratorio de física de partículas Fermilab y miembro de los equipos que descubrió el bosón de Higgs en 2012, explica en un artículo titulado "No, el James Webb no ha refutado el Big Bang". Por supuesto, la comunidad científica sale a defender la teoría madre del origen del universo porque, bueno, si esto llegase a tumbar la teoría del Big Bang, de ahí en adelante tendrían que reevaluar absolutamente todo. Hay que tener cautela antes de tirar a la basura décadas de investigación, lo que no quiere decir, asegura, que no haya que cuestionarse qué ha pasado. Y hay que cuestionarse porque el Big Bang no es el origen de la vida. Y eso es algo que la ciencia tarde o temprano se dará cuenta. Lincoln propone varias explicaciones antes de resetear la astrofísica tal y como la conocemos. Para empezar, aunque los estudios que afirman haber descubierto este tipo de ancianas galaxias están realizados por científicos de buena reputación, las observaciones y conclusiones todavía no han sido validadas por otros científicos. Ahora mismo están en ARXIV, un repositorio de estudio que todavía no ha sido revisados y publicados en diarios científicos como Nature. Así que el primer paso antes de tirarse al monte astrofísico es asegurarse de que efectivamente los estudios demuestren sin ninguna duda que esas galaxias sean tan antiguas y tengan esa forma, la forma que afirman. O sea, demostrar que los datos son correctos y que no se equivocó ni el telescopio ni los científicos que recopilaron la información. Para ello, no solo hay que mirar que la metodología es sólida, sino también los datos. Lincoln afirma que una explicación para el factor de la antigüedad es que el polvo espacial entre el Webb y las galaxias observadas puede estar dispersando la luz azul y no la roja. Eso haría que las galaxias estuvieran en un segmento de la luz infrarroja que no le corresponde, haciendo que parezcan más antiguas. Otra posible explicación es que el Webb es todavía un instrumento nuevo y que quizás la calibración no está ajustada adecuadamente. Claro, ya se comienzan a buscar explicaciones a esto. La tercera posibilidad es que los estudios sean acertados y que efectivamente las predicciones del Big Bang sean erróneas y por tanto el modelo esté equivocado total o parcialmente. Y esto es lo que pone a los científicos con los pelos de punta. Porque esa tercera posibilidad es la que ningún científico, sobre todo los ortodoxos, no quisieran que sucediera. Que habría que echar prácticamente o descartar la teoría del Big Bang. Y entonces quedaría la duda, ¿no? Bueno, y si el Big Bang no es el origen del universo como lo habían explicado, ¿cuál es nuestro origen? Bueno, saldrán las teorías religiosas a decir que un Dios mágico creador lo hizo todo con el poder de sus manos. Interesante esa postura, pero también carece de verdades. Porque ese mismo Dios que dicen las religiones, que creó el universo, que creó la tierra y que creó al ser humano, es el mismo Dios que después usted lo estudia y pide sacrificios, pide diezmos, castiga, condena. Es decir, tiene unos comportamientos
que no pareciera un ser de esa magnitud creadora, sino que pareciera más un ser iracundo y con comportamientos más humanos a los comportamientos que tendría un dios que creó esas galaxias, esos universos, esos sistemas. Entonces como que no compagina, ¿no?, la magnificencia del universo con esos comportamientos reprochables que tenían los dioses del pasado, de las cuales se crearon las religiones. Entonces ahí tampoco habría una explicación muy lógica para el origen de todo lo que existe. Y si son realmente galaxias tan antiguas, si el Big Bang no vale, no pasa nada. De hecho, el propio Lincoln escribió un detallado artículo describiendo los serios problemas con la teoría, pero en aquella ocasión tampoco dijo que la realidad no se originó desde una singularidad. Sencillamente planteó preguntas interesantes que cuestionan la validez de la teoría y que deben investigarse. Sin embargo, extrapolar todo el camino de vuelta a una singularidad conduce a predicciones que no están de acuerdo con lo que observamos. Es posible, afirma, que la inflación cósmica precedió y estableció el Big Bang, cambiando nuestra historia de origen cósmico para siempre. Ya los científicos se están cuestionando, se están preguntando cómo así, si los datos no coinciden con las predicciones de la teoría. Pero esto no es algo nuevo. Ya desde hace varios años muchos científicos vienen teorizando y tratando de encontrar otras explicaciones más lógicas, más ajustadas a la realidad sobre el origen de la vida. Tomando, por supuesto, como base la teoría de ellos, que es el Big Bang, pero tratando de encontrarle otro sustento, otra explicación, porque la teoría en su base como tal tiene muchas lagunas. De ella hemos hablado muchas veces en este canal. Les recomiendo, por ejemplo, el video que hicimos sobre lo que era antes del Big Bang. También hicimos un video que le llamamos la preexistencia de Dios. Y también hicimos un video hablando del verbo. Entonces, en esos 3 videos seguramente va a encontrar una información que le pueda servir para entender un poco más las fallas del Big Bang y cómo el origen de todo lo que existe estaría determinado no por una falsa explosión, sino por una creación inteligente y sobre todo preexistente. Entonces, para entender ese origen, nosotros tenemos que hablar de la preexistencia, que según varios conocimientos ancestrales, no científicos, porque los conocimientos científicos ya sabemos cuál es la teoría aceptada, ya sabemos hasta dónde pueden llegar esas predicciones, hasta lo que ellos llaman la singularidad, que no sabían que había antes, no saben en un momento determinado cómo se generaron los mecanismos para que se diera esa explosión y cómo de ahí en adelante el universo tuvo los suficientes automatismos provenientes de la nada para comenzar a crear las primeras estrellas, galaxias y sistemas hasta que el universo se fue enfriando y se fue condensando la materia hasta crear todo lo que existe. Y luego, por una especie de sopa primigenia donde algunas moléculas y elementos químicos se conjugaron prácticamente que al azar o de manera automática, se genera la vida. Y luego, por unos procesos evolutivos de millones de años, se dio como resultado el humano, el Homo sapiens, como llaman ellos. Entonces todo esto parece muy interesante, desde el origen hasta la creación del humano, pero obviamente esto tiene muchos vacíos, muchas incongruencias para comprenderlo. Aquí hemos hablado muchas veces de esa evolución, de ese origen de la vida, del origen del universo, aportando nuestra investigación en el tema. Pero cuando vamos al origen de todo lo que existe, de lo que llamamos el universo, la creación total, aquí hemos hablado de la preexistencia. Y la preexistencia es aquella esencia de la que hablan y han hablado muchos conocimientos ancestrales para referirse al origen del todo. ¿Y qué es la preexistencia? Como su nombre lo indica, es la existencia que precede a la existencia. Esto parece como un trabalenguas. Pero la preexistencia es el estado, la dimensión, la condición, el reposo absoluto en el que
todo lo que posteriormente iba a existir se encontraba. Todo se encontraba en la preexistencia, en la ausencia de creación, también le podemos llamar. La preexistencia es la ausencia de la creación. Entonces, cuando dicen que en el principio era la nada y el vacío, eso es falso, porque la nada y el vacío absoluto en la creación no existen. Lo que existía en ese tiempo, que ellos le llaman de la nada o de oscuridad, donde todo lo que fue creado aún no estaba, ese estado en el que se encontraba la creación es la ausencia de la creación. Y eso, en muchos conocimientos, se le ha llamado la preexistencia, donde esa conciencia creadora, ese primer pensamiento de vida primigenio que llenaba toda la vastedad de lo que sería, en ese pensamiento, en esa condición se encontraba todo lo que sería hacia el futuro. Entonces ahí coloco una semilla, porque la semilla, que es un elemento de la naturaleza, nos ayuda a entender el misterio de la preexistencia. Lo que varias culturas ancestrales y mensajes trataban de explicar, que ahora lo vamos a poner. La semilla es ese estado primigenio en el que se encuentra un árbol, como por ejemplo un árbol de manzanas. Entonces pensemos, ¿cuántos árboles de manzanas se encuentran en una semilla? Quizá algunos de ustedes estarán pensando, pues hay un solo árbol, ¿verdad? Podríamos interpretarlo o podríamos verlo de esa forma, pero esa sería una visión limitada, porque realmente la cantidad de árboles que hay dentro de una sola semilla es infinita. Porque si usted planta la semilla, va a nacer un árbol, pero de ese árbol van a nacer miles de frutos durante toda su vida. Y de esos miles de frutos, ¿cuántas semillas van a haber? Cientos de miles. Entonces, si usted siembra esas semillas de todos los frutos que va a dar ese árbol, ¿cuántos árboles van a haber? 10.000, póngale usted. De esos 10.000 árboles van a nacer entre todos 1.000.000 de manzanas. De ese millón de manzanas van a haber 5 millones de semillas. Usted siembra los 5 millones de semillas y van a haber 5 millones de árboles. De esos 5 millones de árboles van a nacer millones de frutos, millones de semillas y nuevamente millones y millones de árboles si se siembran, millones y millones de frutos, y la cantidad de semillas será impresionante. Y si lo miramos hacia el futuro, es complejo poder ver el fin que eso tendría en condiciones naturales. Si se siembra y se siembra y se siembra. Entonces, si vemos al futuro, podrían haber 1.000 millones de árboles. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Dónde estaban? Si alguien se pregunta, ¿cuál es el origen de esos 1.000 millones de árboles? O si un árbol de esos, o si un fruto de un árbol de esos se pregunta, ¿cuál es nuestro origen? Estando ahí al lado de los 1.000 millones de árboles. ¿Cuál es nuestro origen? Entonces, ellos intentando mirar hacia el pasado, y se inventan un telescopio James Webb, y comienzan a ver hacia el pasado, hacia el pasado, hacia el pasado, buscando precisamente ese origen, hacia dónde los lleva, suponiendo que puedan lograr ver ese origen, pues los lleva a la primera semilla, que la estoy colocando ahí simbólicamente. Entonces, ¿dónde estaban los 10.000 millones de árboles? Todos estaban en la semilla. Por lo tanto, esos árboles no existían antes de que la semilla fuese sembrada. Pero en esencia ya existían hacia el futuro. Solo que estaban en un estado. ¿Y cuál era el estado en el que estaban? En la preexistencia de su semilla. Una vez la semilla se siembra, comienzan a existir. De ahí en adelante todos los árboles que serán infinitamente. Pues eso mismo que nos enseña la naturaleza con la semilla, es lo que el hombre intenta buscar del origen
buscando y mirando hacia los confines del universo, hacia el pasado, para ver qué fue lo que generó la existencia. Y la ley en la creación se aplica en todas las dimensiones. Hermes decía por allá, como es arriba en los universos, es abajo en el planeta. Como es arriba, es abajo. Pero esta ley de Hermes, yo lo explicaba en el video que hablábamos sobre el Kybalión del Baphomet, fue tergiversada, ya lo hablábamos en ese video. Y que las corrientes ocultistas intentaban dirigir esa ley para otros propósitos y explicar o tratar de explicar otras cosas que no tienen nada que ver con la ley original. Pero la esencia verdadera de esa ley que él enseñó es que así como funciona la ley arriba en los universos, así se replica abajo, en lo más micro, como en este caso una semilla. Si usted quiere ver el origen de la existencia de las galaxias, universos y de todo lo que existe, usted toma una semilla y lo puede entender. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros por esencia y por naturaleza? Nosotros buscamos el origen, eso es natural en nosotros. Así como el niño que quiere saber cómo nació o quiénes son sus padres. Eso es algo natural. Y el hombre, el ser humano, lo que está buscando es su origen. Estamos buscando la semilla. Y creemos que la semilla es una explosión caótica que por el juego de azar nos tiene aquí. Pero no queremos entender que nuestro origen es la preexistencia de todo lo que hoy existe. ¿Dónde estaban los miles y miles de millones de galaxias que se ven en la imagen del James Webb? Haciendo la comparación con lo de los árboles. ¿Dónde estaban esas galaxias? Estaban en la semilla primigenia de la creación. Ahora, no es que en el origen del universo, por allá flotando, haya habido una semilla literal o gráficamente hablando. No. Estoy colocando el ejemplo de la semilla para que entendamos cómo, interpretando lo que sucede con la naturaleza, podamos comprender lo que sucedió en el origen. Porque a esa dimensión no había nada físico. Una semilla es algo físico. Estamos hablando de otra naturaleza. Ahí no se movía nada físico. Ahí solo había conciencia creadora, memoria, ni siquiera energía, podríamos hablar de energía. Entonces esa conciencia, esa memoria creadora primigenia era la semilla de lo que existiría. Entonces voy a colocar otro ejemplo. Es como el pensamiento. Nosotros podemos crear con el pensamiento. Y lo que nosotros pensamos es el estado preexistente de lo que luego vamos a hacer. Por ejemplo, si usted está pensando en un viaje. No, yo quiero viajar a Europa, quiero viajar a América del Sur, quiero viajar a África. Usted eso lo piensa y ya se lo imagina y lo puede crear con el pensamiento. Ya usted lo está viendo. Usted se está visionando allá, usted ya está pensando en todo lo que va a hacer. Ya eso existe, pero existe en un estado donde todavía no está consumado o materializado. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que esa semilla que usted sembró en su pensamiento active unos mecanismos donde usted pueda hacer realidad y cristalizar esa creación de ese viaje. Entonces, cuando usted esté por allá en Europa, en América del Sur, por allá en Argentina, en África, donde usted quiera ir, y no sé si les ha pasado, uno a veces se sienta a pensar, oye, recuerdo cuando yo imaginaba estar aquí y ahora mismo estoy. Pero ¿cuál fue el origen de esa creación, de ese viaje? El pensamiento que tuve tiempo atrás y que luego se convirtió en realidad. Pero en este caso, si vemos el ejemplo de la semilla del árbol y del pensamiento, tienen un creador. En el caso del pensamiento, el creador es el hombre. Y en el caso de la semilla, esa semilla tiene un creador. ¿Y quién creó la semilla? Pues esa semilla proviene de un fruto anterior que tenía más semillas, que estaba en un árbol, que también procede de una semilla que viene de un fruto. Y si miramos hacia atrás, vemos el mismo infinito. Entonces aquí no es quién fue primero, si el huevo o la gallina. Aquí la respuesta es la preexistencia.
porque ya si tiramos hacia atrás y hacia atrás, obviamente la semilla como tal, la semilla tiene un creador y ya son civilizaciones más avanzadas que sembraron la vida en este planeta. Pero bueno, eso es otro tema. Pero si vamos al universo, si vamos al origen del todo, obviamente esa semilla primigenia, como podríamos llamarla, tiene un creador. Tiene un pensamiento preexistente. Y ese creador podríamos llamarle esa conciencia creadora, esa preexistencia, que era ese estado en la que todo se encontraba. La ausencia de la creación. No había materia, no habían galaxias, no habían planetas, no habían sistemas solares, no había humanidades, no existía nada de eso. Pero todo eso preexistía y se presentía desde la preexistencia. Porque era el estado de lo que iba a ser que aún no era, que aún no había sido gestado. Y aquí estamos hablando de dimensiones espirituales, que es lo que la ciencia no logra comprender, porque como humanidad el camino del verdadero espíritu y de la verdadera ciencia se separaron hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando el religioso intenta explicar el origen del todo solo con su teoría falsa de ese Dios creador, no se hallan respuestas totales. Por eso usted no encontró respuestas en la religión. Pero cuando usted va del lado de la ciencia e intenta explicar el origen del todo con el Big Bang, usted no va a estar satisfecho tampoco, porque le falta el espíritu. Entonces, cuando estas dos corrientes se unen, el verdadero espíritu con la verdadera ciencia, llegan las respuestas. Entonces, la ciencia está en comprender las mecánicas de todo lo que conocemos como la física, de todo lo que conocemos como la astronomía, todas las mecánicas de las galaxias del universo, que nos ayuda a entender la parte física del funcionamiento del universo. Pero la parte espiritual nos ayuda a entender que todas esas mecánicas que se pueden medir y se pueden recopilar datos para entender el funcionamiento del universo, tienen en esa dimensión espiritual una conciencia que las mueve, porque las leyes de la física no funcionan por automatismos del azar, o de que, bueno, un día al universo se le ocurrió crear las leyes físicas y ellas solas se movieron y cada una sabía cómo gestionar los mecanismos para crear un sol, para crear una galaxia, para crear un planeta, y así ha funcionado desde el origen, por sí solo. No, detrás de esos mecanismos que la ciencia entiende y puede medir, hay una conciencia que los guía. Y esa conciencia que los guía no es un señor, como enseñan las religiones. No es un señor barbado en un trono que con sus manos mágicas mueve el cosmos. No, no funciona así. Estamos hablando de una conciencia creadora, una fuerza creadora, una energía ser, una inteligencia que impulsó todos los mecanismos desde la preexistencia para que hoy todo lo que conocemos como universo y creación existiera. Pero eso es algo que como humanidad iremos comprendiendo cada vez más. Porque lo que hoy comprendemos, lo que yo hoy comprendo de eso, es limitado. La certeza que yo personalmente sí puedo tener es que cuando se tiene la ciencia y se une al verdadero espíritu, nos acercamos más a las respuestas. Yo entiendo, obviamente, la creación de los universos con varios mecanismos de ley que se fueron dando. Y la ciencia nos ha ayudado mucho a entender. Pero también tengo la certeza de que esos mecanismos fueron movidos desde el origen por una conciencia creadora, a lo que nosotros le llamamos Dios. Ahora voy a compartir con ustedes algunos conocimientos ancestrales para redondear, para complementar esto que estamos hablando de la preexistencia. Y miremos lo que nos dice las tablas Esmeralda, que es un documento que recoge las enseñanzas de Thoth, el Atlante. Sábete, oh Thoth, en el inicio, ojo, que estamos hablando del origen. Ya sabemos lo que la ciencia nos dice, toda la teoría del Big Bang y muchas otras teorías, pero que llegan solo hasta medir lo físico. Ahora vamos a estudiar conocimientos que nos hablan de la parte espiritual. En el inicio hay vacío y la nada.
un nada eterno, sin espacio, y dentro de la nada vino un pensamiento decidido, todo dominante, y llenó el vacío. Entonces, lo que les decía, en ese estado que nosotros llamamos nada, lo que había era un pensamiento, como dice ahí, llenó ese vacío, ese pensamiento de vida. Ahí no existía materia, solamente fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento decidido que llenó el vacío. Y pregunté al maestro diciendo, ¿este pensamiento era eterno? Y el morador me contestó, en el inicio había pensamiento eterno, y para que el pensamiento sea eterno, el tiempo debe existir. Así que dentro del pensamiento todo dominante creció la ley del tiempo. Lo que los científicos intentan entender y explicar de lo que había antes del Big Bang, algunos argumentan que antes del Big Bang no podía haber nada porque no había un tiempo para que algo existiera. Sin embargo, en estos conocimientos ancestrales, en esta específicamente las tablas de Esmeralda, entonces acá nos está mostrando que en ese momento, en ese estado donde estaba ese pensamiento, para que ese pensamiento comenzara a ser eterno, necesariamente debería comenzar a existir la ley del tiempo. Sí, el tiempo que existe a través de todo, el espacio, flotando en un suave movimiento rítmico que está eternamente en un estado de fijación. Entonces comenzó a existir el tiempo. Por eso antes del Big Bang, como ellos llaman, porque no es que haya habido un Big Bang, sino lo estoy explicando bajo la forma en que la parte científica lo ve, dicen que no había un tiempo. Obvio, porque el tiempo comenzó a existir posterior a la preexistencia. Por eso no hay un tiempo que podamos medir, no hay un tiempo que se pueda contar. Porque la ley del tiempo inició junto con el origen del universo. El tiempo no cambia, pero todas las cosas cambian en el tiempo, puesto que el tiempo es la fuerza que mantiene separados los eventos, cada uno en su propio lugar apropiado. El tiempo no está en movimiento, pero tú te mueves a través del tiempo, ya que tu conciencia se mueve de un evento al otro. Sí, por el tiempo todavía existe, todo en todo, una única existencia eterna. Sábete que aunque en el tiempo están separados, no obstante, aún son uno en todos los tiempos existentes. Entonces ya aquí nos revela en esta primera enseñanza que había en el inicio un pensamiento decidido, dominante, que llenó el vacío. Y ese pensamiento que determinó el origen de todo lo que existe. Ese primer pensamiento, lo que les hablaba del ejemplo, ¿no? De la mente. Ahora, no es que en el origen haya un cerebro. Y entonces en ese cerebro se genera un pensamiento. No, que estamos hablando de un pensamiento anterior, una memoria, una fuerza que llenó el todo. Porque aquí no estamos hablando de nada físico. Vamos con otra enseñanza. Esto está en el Popol Vuh de los indios Quiché de Guatemala. Es uno de los textos míticos que ofrecen una descripción más detallada del origen del cosmos. Vamos a ver. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. Está describiendo el estado en el que estaba el origen. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. No había nada dotado de existencia, es decir, que aún no había existencia. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De la preexistencia, porque no había existencia. Si usted quiere saber qué había antes de lo que los científicos llaman el Big Bang, debe ir a otro tipo de conocimientos.
que nos muestran la parte espiritual del origen, que es la que le falta a la ciencia para entender el misterio, para entender lo que ellos llaman la singularidad. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche, solo el creador y el formador, Tepeu, el soberano, y Ucumax, la serpiente cubierta de plumas verdes. Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad, estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, de grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, así contaban. Esto hace parte de toda la mitología, de toda la historia que estos quiche de Guatemala tienen como conocimiento del origen. Vamos con otra. Según la mitología de los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, ellos dicen así: primero estaba el mar, que coincide también con el relato anterior que hablaban del mar, pero no es que haya habido un mar en el origen. Estos son símbolos que ellos en su cultura y en su legado pues lo comparten para graficarlo. ¿Por qué colocan el mar como ejemplo? Porque el mar es un símbolo de vida, del mar procede la vida. Un gran número de especies, el agua es vida, es decir, ellos relacionan al agua con el origen de la vida. Entonces, dentro de sus relatos, dentro de su sabiduría ancestral, colocan este símbolo dentro del origen. También es muy parecido cuando el libro secreto de Juan habla de ese origen también, y habla de que en una parte dice: el perfecto se contemplaba a sí mismo en el agua, el manantial de vida. Esto en símbolos, no es que haya habido agua literal. Y también hace referencia a que de esas fuerzas creadoras se originó todo lo que existe, porque el agua es un símbolo de vida. Pero allá no había agua porque no había nada físico. Simplemente es como la relación que hacen, ¿no? De que de esa fuente, de ese origen preexistente emanó toda la vida. No había ni sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Entonces dice, el mar era la madre, pero la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Entonces, ¿qué es la madre? La preexistencia. La preexistencia era esa condición de la cual todo comenzó a existir. Ella era el espíritu de lo que iba a venir, lo que venimos hablando desde el principio. Ella era el espíritu de lo que iba a venir, pero aún no existía nada. Y ella era pensamiento y memoria. Entonces, si vemos cómo encaja todo, ¿no? Llevamos 3 relatos y todos se encajan dentro de lo que era el origen de los universos. Vamos con otro. Este es el mito de la India según los himnos del Rig Veda. Dice así: entonces no había ni ser ni no ser. No existía el aire ni el cielo que está más allá. ¿Qué envolvía todas las cosas? ¿Dónde? ¿Para proteger qué? Ya había agua allí en la insondable profundidad. La muerte no existía ni había vida inmortal. No había allí señal alguna para separar el día de la noche. Solo el uno, sin aliento, respiraba por su naturaleza inherente. Aparte de esto, no había nada, nada en absoluto. Había tinieblas al principio, sin marcas distintivas. Todo era agua oculta en las tinieblas. Entonces, nuevamente el símbolo del agua. Y miren que dice más arriba, solo el uno. Solo había el uno. ¿Y ese uno qué era? El pensamiento, la conciencia creadora. Cuanto existía entonces era un vacío sin forma. Por la naturaleza del calor, esta unidad llegó a ser. Entonces, cuando dice por la naturaleza del calor, esta unidad llegó a ser, que es lo que los científicos en su poca comprensión de lo que ocurrió llaman la explosión. El Big Bang, esa condensación de energía impresionante. Entonces aquí, como lo muestra, por la fuerza del calor, esta unidad llegó a ser. O sea, no explotó, sino que comenzó la existencia. Porque es cierto que así como vemos en la semilla, que es un punto, y ella se va expandiendo, ¿no? En el caso de una planta, un árbol, el origen del universo es semejante.
en un punto, en una condición de preexistencia, luego en un punto comenzó a existir y a expandirse, que ellos lo ven como una explosión, pero aquí lo que vemos es una, bueno, también algunos le llaman inflación, que podría ser más acercado a la realidad. Es un proceso donde el universo se expandió y se fue expandiendo cada vez más y más y más y más. Y se comenzaron a crear galaxias, estrellas, sistemas, pero no al azar. Todo esto guiado por esa conciencia creadora. La unidad llegó a ser, luego, en el comienzo, creció el deseo. La primera semilla, entonces aquí está el símbolo de la semilla. ¿Qué es el origen? La primera semilla. El germen del pensamiento, una vez más aquí. Entonces llevamos 4 relatos que nos dicen lo mismo. En el origen era la preexistencia, no existía nada. Solo lo que llenaba ese vacío era el pensamiento, la conciencia primigenia. Y de ese primer pensamiento comenzó a surgir la existencia de todo lo que hoy conocemos como creación. Pero vamos con más, porque si vamos, por ejemplo, a la Biblia, en Juan 1 nos dice: en el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Ya lo hemos hablado en varias veces aquí en el canal. El verbo es la unidad de todas las leyes que se conjugaron para crear. ¿Y qué decía en el anterior? Por acá lo dice. Dice: por la fuerza del calor, esta unidad llegó a ser. Entonces, cuando vemos la unidad, la vemos también como la semilla, ¿no? Todo comprimido en ese punto. Esos 10.000 millones de árboles que hablábamos ahorita, todos comprimidos con todos sus frutos, con todas sus semillas, con el tronco, las raíces de todos esos árboles, con todas las manzanas, bueno, todo, las hojas, todo comprimido en esa única semilla. Esa es la unidad. Y esa unidad no explotó. Esa unidad se expandió. O podríamos utilizar ese otro término: implosionó. Pero ¿qué es implosionar? Es ir hacia adentro y luego expandirse, como hace el corazón humano. El corazón humano está relajado, ¿verdad? Él implosiona y luego se expande. Vamos a hacerlo aquí más grande. El corazón está relajado y él implosiona y se relaja. Implosiona y se relaja. Ese movimiento rítmico está presente en la naturaleza. Entonces, para que un árbol exista, que surge una semilla, ¿qué debe hacer primero ese árbol? Antes de él existir, tiene que implosionar. ¿Y cuál es el estado de implosión de ese árbol? La semilla. Y una vez que la semilla germina, entonces se da el árbol. Las estrellas. Cuando una estrella llega a su tiempo límite de vida, ¿qué debe suceder para que existan más estrellas y más sistemas? La estrella tiene que implosionar. Eso se le llama la supernova. Científicamente está comprobado. Implosiona, y cuando implosiona, es decir, se derrumba dentro de sí misma, se contrae, la estrella luego se relaja, libera todos los elementos que estaban dentro de ella, y eso va a dar vida a nuevos sistemas y a nuevas estrellas. Eso está comprobado científicamente, que el origen de las estrellas es gracias a la implosión de otras estrellas. Y esto se replica en todos los niveles de la naturaleza. Entonces el universo estaba comprimido en esa implosión y se libera. Comienza la existencia. Eso es una lógica de la vida. Y por eso el universo, además de que no fue una explosión, sino que ha estado siempre guiado por esa conciencia creadora, por eso él se expandió de forma armónica y organizada. Por eso se crearon elementos y creaciones como las galaxias y sistemas y planetas que tienen esa armonía y esa estructura que ninguna creación humana, por más adelanto tecnológico e inteligencia que tenga esa persona
que está haciendo esas creaciones puede igualar. ¿Qué ser humano podría crear una galaxia, un planeta, un sol? Eso se escapa de nuestras dimensiones. Eso solo lo puede crear una conciencia creadora de dimensiones que, bueno, ni siquiera podríamos comprender. Entonces, si para crear esto se necesitaron de años de investigación, se necesitó de personas con una inteligencia científica y con esa capacidad creadora para hacer funcionar este aparato, ¿verdad? Años de investigación. Y hoy en día funciona y nos facilita la vida para manejar los computadores. Ahora imaginemos qué inteligencia se necesitaría para crear un sol. Y los científicos dicen que eso fue por la nada, de la nada. Eso se conjugaron los elementos y ahí al azar hasta que ¡pum! Salió una estrella. Y luego por allá en otro punto, otra vez, de la nada, así, ¡pum! Salió otra estrella. Eso es un pensamiento bastante pequeño para lo que es la magnificencia del universo. Vamos con la de Juan. Estábamos por acá en la cita la primera de Juan, el primer capítulo de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, que es la unidad. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, ¿qué es Dios? La fuerza, la conciencia creadora, esa inteligencia, esa energía ser que está detrás de lo que podemos ver y tocar, que mueve el universo, que mueve la existencia, no con manos mágicas, no pensemos en un señor. Es lo que hace que los átomos vibren, la energía que está detrás de que los átomos vibren, de que giren los electrones, de que giren las galaxias, de que los sistemas se muevan, de que surjan nuevas estrellas. La energía invisible que está detrás de todo eso es lo que llamamos Dios. Nosotros podemos medir con la física los elementos que se conjugan, que se mueven, los tiempos, podemos ver de qué están hechas las estrellas. Pero lo que no podemos ver es la fuerza y la energía que gesta todas las condiciones para que eso exista. Eso es lo que todavía como humanidad no podemos comprender, o le llamamos el Señor, le llamamos Dios y le ponemos figuras y cosas que realmente no son. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí nos habla del verbo, nos habla de Dios, nos habla de la vida. Y la vida es la luz desde el principio. Por eso en el universo hay vida, porque todo fue hecho a partir del verbo. Les recomiendo ese video que hicimos del verbo, porque no es el tema del día de hoy. Y por último, vamos a tocar la mónada de Hermes Trimegisto. Y dice: el gran obrero ha hecho el mundo, no con sus manos, sino con su palabra, que es el verbo. Tienes que representártelo como un presente y siempre existente, preexistencia, como el autor de todo, el uno y el solo, el que ha creado los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. ¿Qué es lo que venimos hablando? Nosotros podemos medir lo físico, podemos con las matemáticas calcular la distancia de aquí a la galaxia más lejana, podemos ver el movimiento, podemos detectar de qué está compuesta, los gases que la rodean, cuánto demoró la luz en llegar, podemos acercarnos a la antigüedad que tiene. Todo eso lo podemos medir y eso está bien, no quiero decir que eso esté mal. Eso es estupendo, porque recuerden, la ciencia y el espíritu deben unirse. Entonces todo eso está perfecto y eso hay que hacerlo, y como humanidad debemos seguirlo haciendo y seguir avanzando en la ciencia, porque la ciencia es la que nos ayuda a comprender también. Pero hay una dimensión que no podemos ver y es la que también debemos considerar, porque esa es la dimensión que nos ayuda a entender lo que a través del método científico no se puede comprobar. Y es esto que está diciendo aquí: el uno y el solo, el que ha creado todos los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible,
ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, pero todo viene de él. Siendo bueno, ha querido crear el mundo por sí mismo y adornar la tierra. Como adorno del cuerpo divino ha colocado al hombre animal inmortal. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Ha nacido para contemplar las obras de Dios, admirarlas y reconocer a su autor. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. No es que la haya envidiado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. Entonces ya aquí habla de la creación del hombre, de los animales, bueno, y hace una descripción interesante y habla de la inteligencia. Entonces dice que la inteligencia no es no es una condición de la cual hayan sido dotados todos los hombres. Dice que todos poseemos la razón, pero no la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia, en este diálogo, que aquí no lo puse completo, más adelante dice que es un premio a conquistar. La verdadera inteligencia, no el intelecto del dato. Es un premio a conquistar. Y ese premio a conquistar se consigue con un proceso de limpieza. Y el camino inicial para ese proceso de limpieza es limpiar el cuerpo físico. Eso lo hablábamos en el directo que hicimos sobre las 7 leyes del ascenso. El hombre nuevo, el hombre que quiere transformar su vida, debe comenzar limpiando su cuerpo físico, su mente, sus emociones. Y ahí comenzará a aflorar más adelante la inteligencia. Recuerden la quinta ley de las 7 leyes, que es la inteligencia. La triple inteligencia de la que fuimos dotados. Entonces les recomiendo también ese directo que hicimos. Bien, este ha sido el conocimiento ancestral que nos habla de ese origen. Espero que al escucharlo, al reflexionarlo, al menos haya cambiado un poco nuestra visión y nuestra perspectiva de ese origen y también de la perspectiva que tenemos acerca de lo que llamamos Dios. Porque es necesario comenzar a cambiar esa falsa imagen del Dios del mundo y comenzar a comprender la verdadera dimensión del Creador, de la conciencia creadora. Es algo que, como decía ahorita, iremos comprendiendo en la medida que como humanidad sigamos avanzando. Yo tengo una dimensión, usted tendrá otra y alguna otra persona tendrá una dimensión mayor a la que usted y yo tenemos. Pero de eso se trata, de ir aprendiendo juntos y de ir avanzando. Esto era lo que quería compartir y reflexionar sobre la polémica del James Webb y entender un poco más acerca de nuestro origen. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartir este video para llegar a muchísimas más personas. Les agradezco sus mensajes de apoyo y nos estaremos viendo en un próximo video.